Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Entre Libros, donde hablamos de los temas más interesantes sobre poesía. En este episodio exploraremos los elementos esenciales que componen un poema y cómo estos elementos han evolucionado a lo largo del tiempo, desde la poesía clásica hasta la contemporánea. Hoy, como siempre, nos acompañan mis compañeras. Hola, yo soy Vanessa y es un gusto. Yo soy Samantha y es un placer estar aquí. Yo soy Dulce y pues me alegra y me encantaría que escucharan con atención esto que les vamos a compartir. Y su servidora Majo. Para continuar con esta avalancha de información poética, me gustaría hablar sobre los elementos de la poesía. Comencemos por el autor, quien es el sujeto que escribe el poema en la realidad histórica. Claramente es un poeta. El poeta pues es alguien que se siente y expresa sus sentimientos a través de la palabra. Esto puede sonar sencillo, pero pues la verdad no es. La verdad cuesta mucho pues decir lo que uno siente, lo que uno piensa o cree o sabe lo que siente. Pero eso es pensar, creer o saber y no sentir. Y la poesía tiene que ver con sentir, no con saber, creer o pensar. Por supuesto, existen grandes poetas, autores de diferentes obras muy buenas, como lo son Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda o Mario Benedetti. Claro, Gustavo Adolfo. Se me hace que fue uno de los poetas que junto a la gran Rosalía de Castro devolvieron la vida y resucitaron los últimos coletazos que quedaban del romanticismo español. También Neruda bien le pudo servir para escribir algunos escritos más solemnes y dramáticos. Sin embargo, su poesía era dulce y directa al corazón y al sentimiento. Mario Benedetti fue un excelente escritor uruguayo. Si tuvimos oportunidad de tenerlo algo más de tiempo con nosotros e incluso de escuchar su voz recitando alguno de sus propios poemas. Muchos de ellos todavía los podemos encontrar en internet. Sí, también es importante mencionar distintos autores, como en la poesía griega se encuentra Safo, quien revolucionó la percepción de la poesía al tratar temas de amor, desamor, pasión desenfrenada desde la perspectiva de género, o Píndaro, quien trata poemas de guerra y victoria. Ay, sí, ya sé, en este mismo rumbo investigamos acerca de la poesía barroca, que básicamente las obras de los teólogos e historiadores de la Compañía de Jesús destacó el oficio de los humanistas novohispanos como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora. Entre otros también está Francisco Terraza, que fueron los más representativos. Sus contemporáneos españoles eran Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo, Fray Luis de León y Santa Teresa de Ávila. Bueno, y ahora vamos a continuar con la poesía del siglo XX, donde lo más famoso aquí son las vanguardias. Una de ellas es el modernismo, donde su principal precursor fue el escritor nicaragüense Rubén Darío. Él buscaba respeto por la poesía clásica y regresarle al verso cierto tono musical que con el tiempo se fue perdiendo. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre qué es el sujeto lírico. Pues el sujeto lírico es el personaje del poema que está dotado de voz poética. También es importante recalcar que este sujeto no es el autor, aunque a menudo se confunde. También otra definición es que el sujeto lírico es el emisor del texto, es decir, el responsable de llevar el contenido al receptor a través de los diferentes enunciados. Lo habitual es que aparezca en primera persona mediante pronombres o ciertas formas verbales, y también se le conoce con el nombre de yo lírico o yo poético. No te olvides de mencionar que además de todo lo expuesto sobre la figura del sujeto lírico, podemos destacar otras señas de identidad acerca del mismo que nos pueden ayudar a entenderlo mucho mejor. En concreto, entre las más significativas están las siguientes. Se plantea que el sujeto lírico viene a ser un alter ego del autor de la obra en cuestión. Además, su misión no es otra que dar a conocer al lector lo que viene a ser las ideas, sentimientos, miedos, anhelos del narrador. Los ejemplos es el famoso poema 20 de Pablo Neruda, que forma parte del libro titulado 20 poemas de amor y una canción desesperada. Comienza diciendo: puedo escribir los versos más tristes. En este caso, el sujeto lírico puede asociarse al propio poeta chileno. Otro es: vengo a verte pasar todos los días, vaporcito encantado, siempre lejos, de César Vallejo. El sujeto lírico de este poema es el voz del enamorado. Porque te tengo y no, porque te pienso, de Mario Benedetti.
El sujeto lírico en este poema sería la voz del enamorado. Ahora pasemos al siguiente elemento poético, el cual es el poema en sí. El poema, en palabras de Betancourt, es un vehículo mágico y asombroso donde se reflejan verdades universales, enmarcadas por la búsqueda de la belleza y el placer racional y emotivo de los lectores. Prestemos atención a su estructura métrica y ritmo. En otras palabras, un poema es una composición literaria escrita en verso, que pertenece al género de la poesía. Posee una estructura métrica y un ritmo con los que alcanza un sentido estético a través del lenguaje. La temática que abarcan es variada, generalmente vincula las emociones del autor, por ello es la composición preferida a la hora de expresar sentimientos, como el amor, la tristeza, etc. Es función del tipo de verso, se distinguen poemas de arte menor, de 8 o menos sílabas, y de arte mayor, de 9 a más sílabas. En función de la rima, un poema puede tener versos de rima asonante o consonante, versos sueltos, versos blancos y versos libres. Habitualmente utiliza un lenguaje metafórico, abundante en giros poéticos y figuras retóricas, o en licencias imaginativas. Gracias a estos recursos, el poema se parece más a la canción que al relato. Claro, y otros elementos poéticos serían el símbolo, que requiere la participación activa del lector, quien lo interpreta de acuerdo a sus experiencias y conocimientos. También está la imagen, que es cuando se hace alusión a algo y con ello el lector tiene un panorama mental. La ironía. La acepción que se emplea aquí es la ironía que da a entender lo contrario a lo que se manifiesta. Y por último tenemos el paralelismo, que consiste en establecer una misma escritura, patrón gramatical o incluso en usar palabras semejantes para crear en el lector una idea de continuidad, utilizada también como forma de persuadir al oyente. A continuación hablaremos de otro elemento del poema, el destinatario. El destinatario es el lector potencial al que va dirigido el poema. Su papel es crucial en la interpretación de la obra. Veamos cómo se relaciona con el destinatario poético en ejemplos como el poema Los Amorosos de Jaime Sabines, que es muy bueno. Sí, otro ejemplo es el poema En paz, de Amado Nervo. La destinataria poética es la vida, a quien se dirige en tono de gratitud. La voz poética, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Este término está relacionado con el sujeto lírico, que es la voz narradora dentro de un poema y que no debe ser confundida con el poeta. En ese sentido, el sujeto lírico emite un mensaje para un destinatario poético, el cual puede ser tanto una persona idealizada, que exista únicamente para efectos de la obra, como también puede ser un individuo real. Ahora vamos a hablar sobre otro elemento, que es el contexto social. El contexto social es el momento social e histórico en el que el poema surge. Su influencia en la obra poética es fundamental. Observemos cómo afectó el contexto social a la poesía griega, barroca y del siglo XX. Por ello es importante conocer el contexto social en el que se desarrolla la vida del poeta, para comprender mejor las circunstancias en las que se escribió su obra y cómo éstas le afectaron. Todo lo que sucede en la sociedad y en la época en la que viven las autoras y autores influye en su producción literaria, y esa influencia a veces se puede reconocer cuando te acercas a sus obras. De este modo también podemos saber qué sentían, cómo veían y lo que querían expresar. Finalmente analizaremos la evolución de la poesía desde la clásica hasta la contemporánea, destacando la rigidez de la poesía tradicional y cómo la tecnología ha impactado en el performance poético en el siglo XX y en el siglo XXI. La poesía se halla sujeta a la historia, nació con el ser humano en cuanto éste es capaz de formular cada palabra ordenada y de generar emociones, y le ha acompañado y le acompaña. Se ve nacer la poesía en las modalidades ya anunciadas, dependiendo estrechamente de la música y del realismo a la subjetivación inclinada uno a otra. El impulso religioso determinó una gran parte de la poesía medieval, dirigida hacia Dios, subeditado el arte a la fe en una órbita colectiva por lo común, pero a su vez esa divinización resultaría compatible al sabor realismo, al asomo de los valores humanos, contribuyendo decisivamente al nacimiento y perfeccionando el lenguaje literario. Claro,
También mencionar que la poesía épica se centró en narrar acontecimientos gloriosos y heroicos, mientras que la poesía lírica se centró en expresar sentimientos e inquietudes de los poetas, tanto en Grecia como en Roma. En Grecia se cultivaba la lírica coral, que eran poemas para ser cantados por un coro, y la lírica individual y monódica, poemas breves para ser cantados de manera individual. En Roma, la poesía lírica incluye diversos campos temáticos, eróticos, amorosos, elegíacos, satíricos, etc., y diversos tipos de composición, todos estos relacionados a lo que se vivía en esa época. Claro, Majo, como te decía, la poesía tradicional sigue reglas muy estrictas. Un poema debe tener versos y estrofas y debe seguir una métrica específica según el tipo de poema. Por ejemplo, existir modelos poéticos tan rígidos, muchas personas aún hoy en día creen que la poesía es difícil de entender y solo para la gente élite. Al final del siglo XX, con el boom tecnológico, el performance de la poesía se hizo muy popular. Aparecieron varios estilos de performance como puesta en voz, poesía slam, spoken word y poetry out loud. En el siglo XX y XXI, donde la tecnología es central a la vida diaria, las personas prefieren ver y escuchar un poema en vez de leer un poema. Sin embargo, ver y escuchar un poema es una experiencia estética muy diferente y simplemente leer un poema. Bueno, para continuar con la cronología de la poesía, hablaremos de 2 poemas. Estos los hicieron las mismas integrantes del podcast. Como ya mencionamos, Samantha, Dulce, Majo y su servidora Vanessa, escribimos 2 poemas y hablaremos de las correcciones que posiblemente lo habríamos hecho con la experiencia que hemos aprendido a lo largo de este podcast. Si les parece bien, podemos comenzar con el de Dulce y Samantha. Estoy segura que les encantará. Baja el cielo sereno, nace la flor, tejiendo sueños en su pétalo tierno, un poema etéreo, fragancia en ardor, en donde el alma danza en el dulce invierno. Jardín secreto del calor nace amor, la flor despierta con besos de eterno. Susurra historias conmovedor, un río de pétalos, cada uno un externo. En el silencio del crepúsculo dorado, la flor reposa serena y callada. Verso brota muy entrelazado, como sus raíces en la tierra abrazada, como el amor eterno, etéreo abrazado. La flor siempre estará muy alentada. El poema que acabamos de escuchar debería tener la estructura de un soneto, solo que esta está incorrecta, ya que debería tener 11 sílabas en decasílabo y 2 cuartetos donde tenga 4 versos cada uno y otros 2 tercetos con 3 versos cada uno. Y pues la rima cuarteto ABA y terceto CDC, que es una rima consonante, esto sí lo cumple, sí tienen estas terminaciones, solo que las sílabas, hay algunos versos que terminan en 13 sílabas o 14 sílabas por lo mucho, y esto hace que no sea un soneto, que esté incorrecto. A mí me fascinó el poema que acabamos de escuchar. Sin embargo, ahora es nuestro turno de hablar sobre nuestro poema, el que hizo Majo y su servidora. Este poema se titula Magnolia. La magnolia en primavera despliega, reina del jardín con aroma a cielo. Bajo el sol derrama su dulce anhelo, su blanco pétalo al viento juega. Florece cuando el verano llega, su olor se esparce como un velo, a las personas su belleza entrega, y las atrapa como un anzuelo. Al atardecer, su brillo reluce, no importa el lugar, su esencia perdura, como estrella que al cielo conduce. En sus pétalos sobresale el púrpura, tiene un gran encanto que seduce, admirarlas me causa una ternura. Bueno, ese fue nuestro poema. Ahora tenemos que escuchar las correcciones que le hubiéramos hecho ya con el aprendizaje. El poema Magnolia no cumple con la rima del soneto ABA, ABA, CDC, SD, debido a la primera estrofa. Además, hay versos que no tienen 11 sílabas, sino menos. Y pues como sabemos, el soneto debe contener 11 sílabas en cada verso.
utilizando las sinalefas e hiatos. Además, los tercetos no están bien separados. Bueno, pues hemos llegado al final del episodio del podcast y para concluir nos encantaría decir que los elementos esenciales del poema, sus elementos, sus recursos poéticos han ido evolucionando a través del tiempo, reflejando en estos los cambios en la sociedad y la forma en que nos relacionamos con la poesía. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo de la poesía. Esperemos que hayan disfrutado este episodio. Hasta la próxima. Adiós.